Mi nombre es Thalía Ballestas. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hablar sobre un libro muy importante llamado El hombre que cambió su casa por un tulipán. Específicamente de mi reflexión personal acerca de dos capítulos del libro, que son La fiebre de los tulipanes y Las burbujas de los mares del sur. Antes de empezar mi reflexión como tal, quiero hacer una explicación sobre mi punto de vista de qué significan las burbujas económicas o burbujas especulativas. Las burbujas especulativas, poniéndolo en contexto del mercado, es cuando el precio de un bien o un producto llega a una alza exorbitante que afecta su precio teórico o su precio inicial, por lo cual hace que muchas personas, muchos vendedores o inversionistas quieran implementar o empezar a vender este producto como tal, precisamente porque ve que a otras personas les está generando suficientes ganancias puntuales. Ahora, ¿qué pasó en la fiebre de los tulipanes que nos llevó a reflexionar como tal? Vemos que si bien en Holanda en ese momento o en esa época que nos transporta el libro estaba siendo un país pudiente, un país que estaba intercambiando mercancía, que estaba teniendo un mercado bastante activo, bastante abierto, pues obviamente llegaron los tulipanes, que si bien era un mercado bastante importante, ¿por qué? Porque tenía a las personas más pudientes como compradores activos en esa época, ya que estas personas los hacía sentir de posicionamiento económico con tan solo tener un bultico de tulipanes en su casa, por decirlo de cierta manera. En este caso, estas mismas personas que compraban estos tulipanes constantemente hacían el uso de estos mismos, por lo cual lo llevaba a que cambiaran en diferentes épocas del año este tulipán, por lo que lo llevaba a comprar muchísimo estos mismos. Ahora, como se vio un campo tan grande allí, muchas personas empezaron a comprarles a cultivadores y comprar después de un año estos tulipanes que luego iban a ser revendidos. Si bien podría ser un campo muy llamativo, esto no tuvo los frutos esperados. ¿Por qué? Porque definitivamente no contaron con el estudio del precio o el estudio de las personas que siempre les iban a comprar este producto, específicamente el nicho de mercado. Si bien estamos diciendo que un cultivo duraba teóricamente un año para adquirir este producto, se llevaron a cabo de contratos, por lo cual el precio hacia un año ya era demasiado exagerado y ya muchos compradores no estaban teniendo el mismo flujo constante de compra. Y esto llevó a que los contratos no se cumplieran. Ahora, trasladando esto a la actualidad y por qué no permitimos o no deberíamos permitir que esto pasara. ¿Por qué? Porque debemos hacer un estudio de mercado para saber si las personas que nos van a comprar nuestros productos, en cuánto tiempo o a qué tiempo, año determinado, estas personas van a adquirir el producto. Esto afectó de manera inmediata en esa época a Holanda en temas de tulipanes, porque simplemente habían cosechas innecesarias, ya no habían compradores activos, lo que llevó a que los precios bajaran tanto y a crear que todos los vendedores empezaran a incumplir los contratos con los cultivadores o con las personas con las que anteriormente habían hecho sus negocios. Así tal cual ocurrió con el tema de las burbujas de los mares del sur. ¿Qué ocurrió acá? Simplemente el ganador acá fue el Estado, que identificó una oportunidad de ventaja frente a los ciudadanos cuando les indicó, listo, yo les doy intereses a cambio de que ustedes me den un dinero que luego pues se va a ver reflejado en ese pago. Simplemente muchas personas que tenían sus ahorros guardados, lo que hicieron fue, ok, yo le entrego esto al Estado,
confío en el Estado que me va a devolver esos intereses en un tiempo. Sin embargo, la deuda nacional estaba tan alta porque muchas personas hicieron esta inversión que luego el Estado quedó con las manos vacías y no podía devolver dichos intereses. Y allí es cuando entra la idea de las acciones, en lo cual a muchas personas se le implantó la idea de que a través de las acciones iban a poder tener ganancias prácticamente que eternamente. O sea, que los hijos de sus hijos iban a seguir recibiendo ganancias de las acciones para invertir en vez del dinero de interés que el Estado les había prometido inicialmente. Simplemente, pues al ver que el negocio era un poco más jugoso, muchas personas decidieron como tal cambiar estos intereses por acciones. A lo que el Estado hizo, me lavó las manos, ahora ya no les debo dinero, simplemente miren cómo hacen con las acciones, si la empresa vende o no vende, sin estudiar o sin revisar la actividad económica. Estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de hace mucho tiempo, pues obviamente ahora, ya en la actualidad, no se permiten este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros antes de invertir en una acción debemos saber qué actividad económica tiene la empresa, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus ganancias, si es productiva, si no es productiva. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente si nos enviamos al vacío, vamos a quedar en un campo donde no se va a tener claro qué hace la empresa donde yo invertí dicho dinero. Y efectivamente puede traer consecuencias las cuales pueden ser gravísimas y donde mi dinero se vea en juego o probablemente perdido. Si bien en esa época identificaron que muchas personas jugaron con estas acciones y dijeron, ok, yo prefiero cambiar mis intereses por unas acciones que me van a durar eternamente, pero ok, ¿a cómo va la empresa? ¿Qué tal la empresa donde estoy haciendo dicha inversión de mis acciones? ¿De verdad los hijos de mis hijos van a aprovechar este dinero como tal? ¿O la empresa no va a dar cabida de respuesta para este dinero o para las personas que además de mí invirtieron también en el negocio o en estas acciones como tal? En ese momento no obviaron eso, sino simplemente siguieron de lado, siguieron actuando de manera normal, poniendo en juego su dinero. Con tanta tecnología, nosotros simplemente podemos investigar la empresa, qué ganancias tiene. Cuando nosotros identificamos las ganancias, vamos a saber en un año qué tanto puedo yo recuperar de dicho dinero que estoy colocando como acción. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a un futuro. Si bien en esa época no tenían todos los mecanismos para investigar a qué empresa estaban dando sus acciones o a qué empresas como tal estaban tratando de colocar su dinero, en esa época tenían todas las cualidades para saber a qué se dedicaba la misma. Si era de qué país, si era del mismo país, si no les iba a dar prosperidad como tal. En la actualidad ya no es tan difícil averiguar todo este contexto, por lo que es casi que imposible que una persona diga, no sé a qué negocio me estaba metiendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas búsquedas principales de la empresa, la cual nos está pues llamando la atención simplemente para colocar una acción. Es importante toda esta reflexión porque precisamente nos lleva más en el campo de la contaduría pública, nosotros que también podemos tratar de invertir en acciones, a indagarnos mucho más sobre la actividad de la empresa y que no nos pase la burbuja especulativa, no especular nunca sobre las ganancias, sino basarnos en los hechos reales, el nicho de mercado, las ganancias y todo en general. Muchas gracias.